¿Estás listo? Pues coge tus herramientas. Vamos a usar omegas, tornillos, tacos plásticos y cuñas de madera. Comprobamos con una omega si está más o menos derecha la rampa. En este caso, tenemos una pequeña torcedura en la parte trasera. La distancia de las omegas debe de ser de 50 centímetros entre ejes. Marcamos por el lateral de la omega para guiarnos a la hora de atornillarla. Colocamos la primera omega en el lateral. Dejamos unos 4 centímetros de distancia del vértice para que al taladrar no rompa el hormigón. Fijamos la omega en el centro para que quede sujeta. Ahora fijamos los dos laterales de la omega por el lado superior. En este caso, yo hago lo mismo con la omega del centro, porque el otro lateral está un poco torcido. Cortamos un trozo de omega y dejamos que monte unos 5 centímetros. Las atornillamos en el lateral. Fijamos la omega en la parte baja. Colocamos un tornillo para sujetar un cordel en la parte baja y en la superior. Tensamos el cordel para poder nivelar la omega. Como podemos comprobar, en este caso necesitamos bajar la omega. Aflojamos el tornillo para poder meter una cuña y colocamos un tornillo más largo. Nos fijamos en que quede aproximadamente 1 o 2 milímetros por encima del cordel y atornillamos. Dejamos una distancia entre tornillos de 50 centímetros. También podemos ir cruzando los tornillos. ¿Sigues ahí y aún no estás suscrito? ¡No lo pienses más! ¡Suscríbete! Hacemos lo mismo con la omega central. Ahora colocamos la omega del lateral. Fijamos la parte superior de la omega dejándola a nivel con las ya colocadas.
Ahora fijamos la parte baja dejándola a nivel con las ya colocadas. En este caso tenemos que calzar mucho, usaremos un trozo de omega. Fijamos el trozo de omega. Atornillamos comprobando que nos quede a nivel con las ya colocadas. Pasamos el cordel, en este caso vemos que nos queda unos milímetros alto. Lo que hacemos en este caso es machacar la omega un poco en ese punto. Medimos la placa y la cortamos unos centímetros más larga. ¿Queréis un truco para ajustar la placa a la piedra? ¡Mirad este vídeo! Con un trozo biselado marcamos el punto hasta donde nos va a llegar la placa. Medimos desde la marca al lateral de la placa. Cortamos de lado para que nos quede el corte biselado. ¡Terremoto! Marcamos en la parte baja y superior para sacar una línea. Cortamos por la línea. En la ranura pegaremos los trozos de placa con pasta. Próximamente tendrás en el canal un vídeo sobre la colocación del ángulo metálico y el empastado. Asegúrate de estar suscrito para no perdértelo.